Bienvenidos nuevamente a un video. Amada familia espiritual de YouTube, el día de hoy veremos un tema muy importante en la campaña por elevar nuestra espiritualidad, la desconexión espiritual, una crisis silenciosa. Hay un momento en la vida en el que nos detenemos y nos hacemos preguntas que no tienen una respuesta inmediata. ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué nada parece llenarme del todo? ¿Por qué, a pesar de haber logrado muchas cosas, siento que algo me falta? Para algunos, este momento llega en un instante de crisis, una pérdida, una enfermedad, un cambio inesperado que sacude las bases de su realidad. Para otros, es un sentimiento que se ha ido acumulando lentamente, como una niebla que cubre el alma, difuminando el sentido de la existencia. Lo que muchas personas no saben es que este vacío, esta sensación de desconexión, no es solo emocional o mental. Es algo mucho más profundo, es una desconexión espiritual. Nos desconectamos de nuestra esencia, de nuestro propósito, de la energía divina que nos guía y sostiene. Nos alejamos de la voz de nuestra alma y nos perdemos en un mundo que nos enseña a valorar lo externo más que lo interno. Nos distraemos con preocupaciones materiales, con la búsqueda del éxito, con las exigencias de la sociedad, y en el proceso, olvidamos lo más importante, quienes somos realmente. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué nos desconectamos de nuestra espiritualidad? ¿Y cómo podemos regresar a ella? 1. ¿Qué es la desconexión espiritual? La desconexión espiritual es un estado en el que una persona pierde su vínculo con su esencia divina, con el universo, con su propósito de vida y con la energía que da sentido a la existencia. No significa necesariamente que alguien deje de creer en algo superior, sino que deja de sentir esa conexión en su interior. Es un estado de desconexión con lo sagrado, con lo trascendental, con la fuente de amor, paz y sabiduría que habita en cada uno de nosotros. Es como si nuestra alma estuviera adormecida, como si viviéramos en un piloto automático, sin una dirección clara y sin un sentido real de plenitud. Cuando estamos espiritualmente desconectados, nuestra vida puede parecer normal en la superficie, pero en lo profundo, algo no encaja. Podemos seguir con nuestras rutinas, cumplir con nuestras responsabilidades, incluso disfrutar de momentos felices, pero hay una sensación persistente de que algo nos falta. Es como si hubiéramos perdido una parte fundamental de nosotros mismos. Primera parte: el origen de la desconexión espiritual. La desconexión espiritual no ocurre de la noche a la mañana, ni es un suceso aislado en nuestras vidas. Es un proceso progresivo, silencioso, que muchas veces comienza sin que nos demos cuenta. Un día despertamos y sentimos un vacío dentro de nosotros, pero rara vez nos preguntamos cómo llegamos a este punto. Para comprender la desconexión espiritual, debemos mirar hacia atrás, hacia los momentos y circunstancias que nos alejaron de nuestra esencia. La desconexión no es solo una falta de fe o de creencias, sino una ruptura profunda con nuestra identidad espiritual, con nuestra capacidad de sentirnos parte de algo mayor, de confiar en el flujo de la vida y de encontrar significado en nuestra existencia. Existen muchas causas que pueden generar este distanciamiento. Algunas son externas, relacionadas con la cultura, la educación y la sociedad en la que crecemos. Otras son internas, vinculadas a nuestras experiencias personales, heridas emocionales y elecciones de vida. A continuación, exploraremos algunos de los factores más comunes que nos llevan a la desconexión espiritual. 1. La educación y la cultura, la espiritualidad reprimida. Desde pequeños, nuestra percepción del mundo se moldea a través de la educación y la cultura en la que crecemos. En muchas sociedades, la espiritualidad no es vista como una dimensión esencial del ser humano, sino como algo secundario o incluso irrelevante. Nos enseñan a priorizar lo tangible, lo racional, lo productivo. La educación formal rara vez nos habla del alma, del propósito de la vida, de la conexión con el universo. En su lugar, nos enfocamos en adquirir conocimientos útiles para el trabajo, para la supervivencia en el mundo material, pero no para el crecimiento interno. A medida que crecemos, aprendemos a buscar respuestas afuera, en libros, en maestros, en autoridades, pero no dentro de nosotros mismos. Nos desconectamos de nuestra intuición, de nuestra capacidad de percibir la verdad más allá de lo evidente. Y así, sin darnos cuenta, nos alejamos de nuestra esencia. Las culturas que priorizan el materialismo y el éxito externo refuerzan esta desconexión. Nos enseñan que la felicidad depende de lo que logramos,
de lo que poseemos, de la aprobación de los demás. Pero nunca nos enseñan a mirar hacia adentro, a encontrar la plenitud en nuestro propio ser. 2. La vida moderna, el ruido que ahoga el alma. Vivimos en un mundo que rara vez nos permite detenernos. Desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de estímulos, redes sociales, noticias, publicidad, obligaciones, distracciones sin fin. En este constante bombardeo de información, el silencio se ha convertido en un lujo. Pero lo que no nos damos cuenta es que, al evitar el silencio, evitamos también la conexión con nuestro ser interior. El alma habla en el silencio. La intuición se manifiesta cuando aprendemos a escuchar. Pero cuando nuestra mente está llena de ruido, cuando estamos atrapados en la prisa, en la productividad, en el miedo a quedarnos atrás, dejamos de percibir la voz de nuestro espíritu. Nos volvemos autómatas, funcionando en piloto automático. Cumplimos con nuestras responsabilidades, seguimos las expectativas sociales, pero perdemos el contacto con lo que realmente nos hace sentir vivos. Y cuanto más tiempo pasamos desconectados, más difícil parece el camino de regreso. 3. Las heridas emocionales y el miedo a sentir. Otra de las grandes causas de la desconexión espiritual es el dolor emocional no resuelto. A lo largo de la vida, todos experimentamos heridas, pérdidas, traiciones, rechazos, desilusiones. Muchas veces, en lugar de sanar esas heridas, aprendemos a ignorarlas, a enterrarlas bajo capas de distracción y autoengaño. Cuando evitamos sentir, cuando nos cerramos al dolor, también nos cerramos a la espiritualidad. Porque la verdadera conexión espiritual requiere apertura, requiere vulnerabilidad, requiere que estemos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos sin miedo. Muchas personas que han sufrido traumas pierden la fe en lo divino, en la vida, en el amor. Se sienten abandonadas, sin guía, sin propósito. La herida crea una barrera que les impide conectar con su propia esencia. Pero la desconexión espiritual no es solo una consecuencia del dolor, sino también un mecanismo de defensa. Si nos desconectamos de nuestra espiritualidad, no tenemos que enfrentar preguntas incómodas, no tenemos que mirar nuestras sombras, no tenemos que confrontar nuestros miedos. Así, nos mantenemos en una especie de limbo, viviendo en la superficie de nuestra existencia, sin profundizar en lo que realmente somos. 4. La sobreidentificación con el ego y el miedo a lo desconocido. El ego es una parte necesaria de nuestra identidad. Nos ayuda a navegar el mundo, a diferenciarnos, a construir una imagen de nosotros mismos. Pero cuando nos identificamos demasiado con el ego, nos desconectamos de nuestra esencia espiritual. El ego se alimenta de comparaciones, de logros, de validación externa. Nos dice que somos lo que hacemos, lo que poseemos, lo que los demás piensan de nosotros. Pero el alma no necesita reconocimiento externo, porque su valor es inherente. El problema es que la sociedad refuerza la importancia del ego. Nos impulsa a definirnos por nuestra carrera, por nuestro estatus, por nuestras posesiones. Nos hace creer que nuestro valor depende de lo que logramos, no de lo que somos en esencia. Y cuando creemos que somos solo el ego, dejamos de buscar la trascendencia, dejamos de preguntarnos sobre el propósito de nuestra existencia. Nos conformamos con una vida basada en la superficie, sin explorar las profundidades de nuestro ser. Además, muchas personas temen lo que encontrarán si se abren a la espiritualidad. Tienen miedo de cuestionar sus creencias, de cambiar su forma de ver el mundo, de descubrir verdades que pueden ser incómodas. Prefieren quedarse en lo familiar, en lo seguro, aunque eso signifique vivir desconectados. Conclusión: un llamado a la conciencia. La desconexión espiritual no es un castigo, ni una maldición. Es simplemente una consecuencia de las elecciones, las circunstancias y las estructuras en las que hemos crecido. Pero lo más importante es que no es permanente. Así como nos desconectamos, podemos volver a conectar. Así como nos alejamos de nuestra esencia, podemos regresar a ella. El primer paso es reconocer que la desconexión existe. Darnos cuenta de que algo nos falta, de que hay un vacío que no se llena con cosas externas. El segundo paso es cuestionar cómo llegamos hasta aquí. Observar nuestras creencias, nuestras heridas, nuestras distracciones. Preguntarnos si realmente estamos viviendo desde nuestra verdad o si simplemente estamos siguiendo un guión impuesto por la sociedad. Y el tercer paso es abrirnos al cambio.
Aceptar que la espiritualidad no es algo externo a nosotros, sino una parte fundamental de nuestro ser. Que la conexión con lo divino no está en un templo, ni en un libro, ni en una doctrina, sino dentro de nosotros mismos. En la siguiente parte, exploraremos cómo podemos comenzar a sanar esta desconexión, cómo podemos recuperar nuestra conexión con el universo y con nuestro propio ser. Porque la reconexión es posible. Siempre lo ha sido. Solo necesitamos recordar el camino de regreso. Segunda parte, el proceso de sanación y reconexión espiritual. Si la desconexión espiritual es el vacío que nos invade cuando nos alejamos de nuestra esencia, la sanación es el puente que nos permite regresar. Pero este camino no es inmediato ni lineal, es un proceso de transformación profunda que requiere conciencia, voluntad y apertura. Reconectar con nuestra espiritualidad no significa simplemente adoptar nuevas creencias o seguir prácticas externas. Es un despertar interno que nos devuelve la capacidad de sentir, de intuir, de vivir con propósito. En esta segunda parte, exploraremos los pilares fundamentales de la sanación espiritual, comprendiendo que el retorno a nuestra esencia no es un destino fijo, sino un viaje de autodescubrimiento. 1. El reconocimiento de la desconexión. Aceptar la realidad sin culpa. El primer paso en el proceso de sanación es la aceptación. Muchas personas sienten un vacío en sus vidas, pero lo ocultan tras una fachada de éxito, distracción o resignación. Se dicen a sí mismas que así es la vida, que la sensación de insatisfacción es normal y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Aceptar que estamos espiritualmente desconectados no significa rendirnos, sino tomar conciencia de nuestra realidad sin juzgarnos. No se trata de culparnos por habernos alejado de nuestra esencia, sino de darnos cuenta de que aún tenemos el poder de regresar. La sanación comienza cuando dejamos de negar nuestra desconexión y nos atrevemos a mirarla de frente. Cuando nos preguntamos con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que sentí paz verdadera? ¿En qué momento dejé de confiar en la vida? ¿Por qué he evitado conectar con mi propia esencia? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias. Porque solo al reconocer dónde estamos, podemos empezar a caminar en una nueva dirección. 2. Desprenderse del ruido, crear espacios de silencio y presencia. La desconexión espiritual prospera en el ruido constante, en la saturación de estímulos que nos mantienen atrapados en lo externo. Por eso, uno de los primeros pasos en la sanación es aprender a crear silencio, a cultivar espacios de presencia donde podamos escuchar nuestra propia alma. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo, sino que debemos ser intencionales en nuestra forma de vivirlo. Preguntarnos, ¿cuánto tiempo paso en actividades que realmente nutren mi ser? ¿Cuándo fue la última vez que estuve presente sin distracciones? ¿Cuánta energía invierto en cosas que me alejan de mi esencia? Desprenderse del ruido no implica abandonar la vida cotidiana, sino aprender a vivirla con mayor conciencia. Pequeñas acciones como apagar el teléfono por un momento, caminar sin prisas, practicar la respiración consciente o simplemente sentarnos en silencio pueden ser poderosos actos de reconexión. Porque cuando reducimos el ruido externo, empezamos a escuchar la voz de nuestro ser interior. Y en esa voz, encontramos respuestas que habíamos olvidado. 3. Sanar el corazón, liberar emociones bloqueadas. La desconexión espiritual muchas veces está ligada a heridas emocionales que no hemos sanado. Dolor no procesado, pérdidas no aceptadas, miedos enterrados. Nos alejamos de nuestra esencia porque nos duele sentir, porque creemos que si abrimos nuestro corazón, el sufrimiento será insoportable. Pero la verdadera sanación espiritual no es una evasión del dolor, sino un reencuentro con nuestras emociones desde un lugar de amor y comprensión. Para ello, es necesario darnos permiso para sentir, reconocer nuestras heridas, sin juicio ni prisa por superarlas. Algunas formas de hacerlo incluyen: escribir sobre lo que nos duele, sin censura ni miedo. Hablar con alguien de confianza sobre nuestras emociones. Permitirnos llorar sin vergüenza. Practicar la autoaceptación, entendiendo que cada emoción es válida. Cuando sanamos el corazón, abrimos espacio para la luz. Y en esa apertura, la conexión espiritual comienza a florecer de manera natural. 4. Recuperar la conexión con lo sagrado en la vida diaria. Uno de los errores más comunes cuando buscamos la reconexión espiritual es creer que ésta solo ocurre en momentos extraordinarios, en retiros, en rituales, en experiencias místicas.
Pero la espiritualidad no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana. Es algo que podemos cultivar en cada instante, si aprendemos a percibir lo sagrado en lo simple. La sanación ocurre cuando transformamos nuestra forma de ver el mundo, cuando dejamos de esperar señales grandiosas y empezamos a notar la belleza en lo ordinario. Algunas maneras de hacerlo incluyen: apreciar la naturaleza como un reflejo de la divinidad, encontrar gratitud en los pequeños detalles del día a día, practicar la presencia plena en cada acción, desde comer hasta hablar con alguien, honrar nuestro cuerpo como un templo sagrado. Cuando aprendemos a ver lo sagrado en lo cotidiano, nos damos cuenta de que la espiritualidad nunca nos abandonó. Nosotros fuimos quienes dejamos de percibirla. 5. Abrirse a la guía interior y confiar en el proceso. Uno de los mayores síntomas de la desconexión espiritual es la sensación de estar perdidos, sin rumbo, sin dirección. Pero cuando nos abrimos a la reconexión, comenzamos a recordar que siempre hemos estado guiados, aunque no lo notáramos. Esta guía no siempre se manifiesta como una respuesta inmediata o como una certeza absoluta. A veces se presenta como una intuición sutil, un presentimiento, una sincronicidad inesperada. Pero para recibirla, necesitamos confiar. La confianza es el puente entre la desconexión y la reconexión. Confiar en que la vida nos sostiene, en que nuestro ser interior conoce el camino, en que no estamos solos. Esto no significa que el proceso de sanación será siempre fácil. Habrá momentos de duda, de miedo, de resistencia. Pero cada vez que elegimos confiar en lugar de rendirnos, cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, estamos dando un paso más hacia nuestra esencia. Conclusión: la sanación es el inicio del despertar. Reconectar con nuestra espiritualidad no es un evento puntual, sino un viaje continuo. No hay un punto final, ni un destino definitivo. Lo que hay es un proceso de transformación constante, donde cada paso nos lleva a una versión más auténtica de nosotros mismos. La sanación nos permite recordar quiénes somos más allá de las capas de condicionamiento y dolor. Nos devuelve la capacidad de sentir, de creer, de amar sin miedo. Nos libera de la sensación de vacío y nos devuelve la certeza de que formamos parte de algo mucho más grande. Y cuando comenzamos a vivir desde esta conexión, todo cambia. La vida deja de ser una lucha y se convierte en un fluir. Los obstáculos dejan de ser castigos y se transforman en aprendizajes. El mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en un reflejo de nuestra propia luz. En la siguiente y última parte, exploraremos cómo mantener esta conexión a largo plazo, cómo integrar la espiritualidad en nuestra vida sin caer nuevamente en la desconexión. Porque la verdadera transformación no ocurre en un solo instante, sino en la forma en que elegimos vivir cada día. Tercera parte: la integración de la espiritualidad en la vida diaria. Después de haber comprendido cómo la desconexión espiritual se manifiesta en nuestra vida y cómo podemos sanar este vacío, el último desafío es integrar la espiritualidad en nuestro día a día. Muchas veces, después de una experiencia de sanación, sentimos una gran claridad y bienestar, pero con el tiempo volvemos a caer en los mismos patrones de desconexión. ¿Por qué ocurre esto? Porque la verdadera conexión espiritual no es un estado que alcanzamos y mantenemos sin esfuerzo. Es una práctica constante, una forma de vivir y de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. En esta tercera y última parte, exploraremos cómo mantener nuestra conexión espiritual de manera sostenida, cómo evitar caer en la rutina del vacío y cómo transformar la espiritualidad en un pilar sólido de nuestra existencia. 1. La espiritualidad como práctica, no como evento aislado. Uno de los errores más comunes es pensar que la espiritualidad solo ocurre en momentos específicos. Cuando meditamos, cuando asistimos a un retiro, cuando realizamos un ritual o cuando vivimos una experiencia transformadora. Pero si queremos mantenernos conectados, debemos entender que la espiritualidad no es un evento, sino una forma de ser. Esto significa que no podemos depender únicamente de prácticas esporádicas para nutrir nuestra conexión interior. En lugar de esperar momentos espirituales, debemos encontrar maneras de vivir nuestra espiritualidad en lo cotidiano. En lugar de esperar un retiro para sentir paz, podemos cultivar la paz en nuestras interacciones diarias. En lugar de buscar respuestas en momentos de crisis, podemos aprender a escuchar nuestra intuición todos los días. En lugar de desconectarnos de nuestra espiritualidad cuando estamos ocupados, podemos integrarla en nuestras actividades más rutinarias.
La clave está en hacer de la conexión espiritual un hábito, no un escape ocasional. 2. Aprender a vivir con intención y propósito. La desconexión espiritual nos lleva a vivir en automático, a reaccionar en lugar de elegir conscientemente. Nos hace sentir que la vida simplemente nos ocurre, en lugar de ser nosotros quienes la creamos. Por eso, una de las formas más poderosas de integrar la espiritualidad en nuestra vida es aprender a vivir con intención. Preguntarnos cada mañana, ¿cómo quiero vivir este día? Reflexionar antes de tomar decisiones, ¿esto me acerca o me aleja de mi verdadera esencia? Poner atención en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras elecciones diarias. Cuando vivimos con intención, dejamos de actuar por inercia y empezamos a manifestar una vida alineada con nuestra verdad. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que aprenderemos a enfrentarlas desde un estado de conciencia y no desde la desconexión. 3. Transformar lo cotidiano en algo sagrado. Muchas personas buscan la espiritualidad en experiencias extraordinarias, pero la verdadera conexión ocurre cuando aprendemos a ver lo sagrado en lo cotidiano. Comer con gratitud y conciencia, en lugar de hacerlo de manera automática. Escuchar con el corazón cuando alguien nos habla, en lugar de distraernos con pensamientos. Sentir el agua en la piel cuando nos duchamos, en lugar de hacerlo mecánicamente. Observar el cielo, los árboles, la naturaleza, con la misma admiración que tendríamos por una obra de arte. Todo en la vida puede ser una práctica espiritual si lo vivimos con atención y presencia. La conexión no ocurre solo en los templos o en los retiros, ocurre cuando aprendemos a ver el milagro de la vida en cada instante. 4. Rodearse de energía que fortalezca la conexión. Así como la desconexión espiritual se refuerza con entornos llenos de ruido, superficialidad y caos, la conexión se fortalece cuando nos rodeamos de energía que la nutra. Esto no significa alejarnos del mundo ni evitar la realidad, sino ser conscientes de qué tipo de influencias permitimos en nuestra vida. Algunas formas de hacerlo incluyen relacionarnos con personas que nos inspiren y nos ayuden a crecer espiritualmente. Elegir conscientemente lo que consumimos en redes sociales y en medios de comunicación. Crear un espacio físico en nuestro hogar que nos invite a la calma y a la introspección. Practicar el discernimiento. No todo lo que brilla es oro, y no todas las filosofías o tendencias espirituales nos llevarán a un crecimiento real. Cuando elegimos conscientemente nuestro entorno, nuestra conexión espiritual se fortalece de manera natural. 5. Abrazar la imperfección y la evolución constante. Uno de los mayores desafíos en la integración de la espiritualidad es la tendencia a idealizarla. Muchas personas creen que estar espiritualmente conectados significa ser siempre positivos, nunca sentir miedo, nunca enojarse, nunca dudar. Pero la verdad es que la conexión espiritual no nos hace perfectos, nos hace humanos conscientes. Habrá días en los que nos sentiremos completamente alineados con nuestra esencia, y habrá días en los que volveremos a sentirnos desconectados. Y eso está bien. Lo importante es recordar que la espiritualidad no es un estado fijo, sino un proceso en constante evolución. No se trata de alcanzar una iluminación permanente, sino de aprender a regresar a nuestra esencia cada vez que nos desviamos. Abrazar nuestra humanidad es parte de la conexión. Permitirse sentir, cometer errores, aprender, crecer. La espiritualidad no es un ideal inalcanzable, es un camino de amor y conciencia que recorremos cada día. Conclusión: la verdadera conexión es un compromiso de vida. La desconexión espiritual es un estado que muchas personas experimentan sin darse cuenta. Es el vacío que se esconde tras la prisa, la superficialidad y la desconexión con nuestro propio ser. Pero la buena noticia es que siempre podemos regresar a nuestra esencia. Hemos explorado cómo reconocer la desconexión, cómo sanar nuestras heridas y cómo integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria. Pero, en última instancia, la conexión espiritual no es algo que podamos aprender solo con palabras. Es algo que debemos vivir. Cada día es una oportunidad para elegir la conciencia sobre la inercia, la presencia sobre la distracción, el amor sobre el miedo. La verdadera espiritualidad no es un destino final. Es el arte de recordar, una y otra vez, quiénes somos realmente. Y en ese recuerdo, encontramos la paz que siempre hemos buscado.